Quando populimen sue factis aneptacem, quias indefignemis ideas vocem tolum, quia populi fine speciminibus servi eran per secula. Cuando los pueblos se domestican y callan, los forjadores de ideas levantan la voz, ya que los pueblos sin ideales son y serán siempre esclavos. Señores del jurado calificador, compañeros artesanos de la palabra libre, amigos todos. La historia de México se ha escrito a través de las hazañas de sus grandes hombres, de aquellos que entregando su vida, su sangre, su talento y su pasión, conquistaron las aspiraciones de la sociedad. Se abrieron los cielos y bajó la profecía de Huitzilopochtli. Las tribus nahuatlacas partieron de Aztlán, lugar de las Garzas, en el estado Nayarita, para lograr la fundación de la majestuosa Tenochtitlan. Ahí, el temple y el carácter guerrero, militar, intelectual y literario de nuestros indígenas lograron construir sus organizaciones magníficas, así como una civilización capaz de lograr una organización política y militar en el México prehispánico. Es precisamente con la llegada de los peninsulares y el coloniaje implantado, la espada y la cruz atormentan y asesinan. Ahí encontramos la enseñanza del joven abuelo, de Cuauhtémoc Tlacatecutli, el señor de los aztecas, quien nos diría: ¿acaso estoy yo en un lecho de rosas? ¿Cómo dejar de mencionar, señores, la presencia de Cuitláhuac? ¿Cómo dejar de mencionar la presencia de Chicoteca, Naxacayat, la presencia de Nexahualpilli, que fueron capaces de establecer la sangre azteca que jamás se doblegaba? 300 años de coloniaje fueron el azote y el pan de cada día de los indígenas mexicanos. Sería precisamente el ideal de libertad lo que construyeron las conspiraciones de Valladolid y la conspiración de Querétaro. Ahí, el ideal libertario de Miguel Hidalgo y Costilla, que mencionaba que México vivía en el país de las desigualdades sociales, o bien, como lo mencionara Morelos, el siervo de la nación, el país de la indigencia y la opulencia. Sería precisamente en Dolores, con aquellas campanadas de libertad, donde inicia la gesta libertaria. Sería el pueblo campesino, indígena y analfabeto quien lucha por la independencia de la nación. ¿Cómo dejar de mencionar la presencia de Josefa Ortiz de Domínguez, de Allende, de Aldama, quienes encabezaron la lucha insurgente del México de aquella época? Es precisamente tras grandes vicisitudes y por méritos propios de nuestros hermanos mexicanos que se construyó la gesta por la libertad. La sangre mexicana ha sido la herencia palpable de la valentía y gallardía de nuestros héroes y de nuestros próceres, porque la sangre mexicana es una estirpe de linaje real, una estirpe de guerreros y una estirpe de paladines de la libertad. Ante estas circunstancias, el ejército tregarante entregaría la libertad en 1821, dando paso a una nueva etapa histórica para la nación mexicana. El factor del constitucionalismo se ve reflejado en aquellos sentimientos de la nación que estableciera en su época José María Morelos, declarando la libertad y que sería el antecedente de la Constitución de Apaxingán, donde será una nueva libertad y una estructura para el nuevo Estado político y jurídico de México. Ante estos factores, encontramos las luchas antagónicas entre centralistas y federalistas, entre liberales y conservadores, que trataban, señores, de lograr una nueva etapa histórica para México, una nueva libertad para los mexicanos y acabar con la pobreza y la desigualdad que todos vivían. Ante estos factores y ante estas circunstancias, el temple histórico de la nación es el producto de las luchas y el
liberales. Sería precisamente el pensamiento de Miguel Ramos Arizpe quien encabeza la lucha a favor del federalismo. Es ahí, señores, donde encontramos la lucha de la libertad. ¿Cómo dejar de mencionar la galería de hombres de la Reforma, donde aparece precisamente el pensamiento de Benito Juárez García, de Guillermo Prieto, quienes encabezan una nueva lucha por la libertad? Es Juárez el hombre, aquel hombre que encabeza la separación de la Iglesia y del Estado, gritando a los hombres de la sotana el poder del privilegio. Encontramos en Juárez aquel Prometeo de la libertad, aquel Prometeo de la justicia social y aquel Prometeo de los nuevos rumbos de la nación. Ante estas circunstancias, ¿cómo dejar de mencionar aquellos hombres oaxaqueños que también participaron en esta futura proclama de las leyes de reforma, como el maestro Manuel Ruiz, maestro y profesor de Benito Juárez, así como la presencia de Marcos Pérez y Miguel Méndez? La época revolucionaria sería el gesto universal tras la dictadura de Díaz. Ahí, el pensamiento de Ricardo Flores Magón, de Praxedis Guerrero, de Camilo Arriaga y Librado Rivera darían la lucha por la libertad. Los obreros y los campesinos se organizaban en Bellavista, en Río Blanco y en Cananea. Precisamente las luchas obreras y campesinas por el sur, Emiliano Zapata y su ejército, las huestes villistas por el norte, también defendían la nueva estructura que el país requería. A la muerte de Madero, precisamente Venustiano Carranza convoca a la Constitución del 17. Ahí, las voces de Esteban Vaca Calderón y de Félix Palavicini fueron la galería tronante del constituyente del 17, donde surgen las garantías individuales, los derechos sociales y los derechos humanos, que fueron el legado más preclaro que nos pudieron legar los constituyentes del 17. Hoy, los nuevos forjadores de nuestra revolución deben encaminarse en el pensamiento de la juventud. Y los jóvenes, como hombres que trabajamos, que amamos y pensamos, debemos ser una contribución a la gran